aprendimos a cómo definir la temperatura en grados Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin. Bueno, ¿qué es el grado Fahrenheit? Bueno, simplemente el que creó el grado Fahrenheit simplemente dijo, mira, mi referencia es agua salada. 0 es el punto de congelación y 32 es el punto de fusión. Entonces, resulta ser que de grados Celsius a grados Fahrenheit, la fórmula es esta. Entonces, vean, ustedes ya pueden pasar de Celsius a Fahrenheit y de Celsius a Kelvin. Entonces, en una pregunta de examen, ustedes ya podrían hacer la conversión simplemente de aplicar fórmula. Entonces, ya saben cómo nació la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Entonces, bueno, ahora entonces, bueno, formalmente ya vimos que la temperatura está relacionada con la energía térmica media de cada átomo o molécula. Es decir, cuanto mayor sea la energía térmica, es decir, el movimiento aleatorio y las interacciones, más alta va a ser la temperatura. Los materiales pueden intercambiar energía, decimos que están en contacto térmico. Cuando los materiales alcanzan la misma temperatura, les llamamos que ha alcanzado el equilibrio térmico. Entonces, acá está la forma, la ley cero de la termodinámica, que te dice que si A y B están en equilibrio térmico y A y C están en equilibrio térmico, entonces yo puedo concluir que C y B están en equilibrio térmico. Así, ese principio, ley cero de termodinámica, me permite construir un termómetro. Recuerden que el calor es diferente a la temperatura. Es una relación. Yo sé que a mayor temperatura, mayor energía térmica. Pero la temperatura no es energía. Entonces, de acuerdo al... Tienen millones de moléculas. Entonces vamos a irnos a una simulación. Entonces, ingreso partículas. Entonces, veamos a nivel macroscópico qué está pasando. Las partículas empiezan a colisionar entre sí, generando energía térmica. El movimiento aleatorio de las partículas genera energía térmica. Vean que si yo agrego energía externa, vean que las partículas se empiezan a mover mucho más rápido. Pero además la temperatura también aumenta. Entonces yo puedo asociar la temperatura con la energía térmica. Ahora, vean, ahora veamos de dónde viene la presión. Vimos que la presión es fuerza entre área para una partícula. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, no sé, unas 7 partículas? ¿Qué es la presión para un conjunto de partículas? Bueno, la presión, lo que nosotros mismos, por ejemplo, en un gas, un cilindro de gas, esa presión es simplemente las colisiones entre partículas y las paredes del recipiente. Entonces, por ejemplo, vean que si yo meto más partículas, la presión va aumentando. ¿De dónde viene esa presión macroscópica? Viene de estudiar de forma estadística las colisiones de las partículas con las paredes. Entonces vean que yo puedo reducir con el émbolo y vean lo que pasa. A menor volumen, mayor presión. Hay mayor probabilidad de que las partículas colisionen con las paredes del recipiente. Entonces, bueno, ya vimos que es temperatura, es simplemente a nivel macro está asociado con la energía térmica de las partículas. Pero también vimos que la presión
es simplemente el estudio, la presión macroscópica está asociado con el estudio microscópico de el número de colisiones de partículas con el recipiente. Entonces, ven. Simplemente es una aplicación de la estadística.